Hoy os cuento lo que he estado leyendo para el Black History July, así que bienvenidos, acabo de leer. He querido hacer una especie de wrap-up especial para los libros que leí para el Black History July porque creo que lo merecen, porque además quiero hacer como una especie de mini reseña de cada uno de ellos. En un principio no sabía si hacer reseñas individuales o ponerlos todos juntos y al final pues me he decidido por este formato porque creo que es el mejor. Y os diré que ha sido un Black History July muy interesante. He leído 3 libros y los 3 me han gustado muchísimo, algunos más que otros, así que para que el vídeo no se haga muy largo vamos a empezar ya. Voy a ir de menor a mayor, o sea, del que menos me ha gustado al que más, y os voy a hacer una especie de mini reseña de cada uno de ellos. El primero es Quédate conmigo, de Ayobami Adebayo, que lo leí en digital, así que os dejo la portada para aquí. Esta es una novela que tiene como protagonista una mujer nigeriana llamada Yejide, y que es una mujer que, pese a haber intentado por todos los medios quedarse embarazada, no logra quedarse embarazada, y la presión que se ejerce sobre ella es muchísimo, y sobre su matrimonio también, hasta el punto de que su familia política obliga a que su marido tome una segunda esposa que le dé un heredero. Esta novela la empecé a leer con muchísimas ganas, una novela que ya llevaba tiempo esperando mi Kindle y que el Black History July ha sido la perfecta oportunidad para leerla. Ha sido una especie de decepción, y aquí estoy de acuerdo en lo que dice Neus en su canal. Es una novela que yo esperaba que iba a tratar sobre el tema de la maternidad, de cómo la maternidad tiene un peso importante en lo que significa ser mujer en la cultura nigeriana, y la verdad es que al final la novela parece ir por otros derroteros que, aunque no dejan de ser interesantes, no es lo que yo tenía en mente. Sí que es verdad que la novela habla sobre la maternidad y lo importante que es la maternidad para la mujer en la cultura nigeriana. De hecho, hay un personaje que le dice a Yehedi que si no es capaz de ser madre, pues no es capaz de ser mujer tampoco, con lo cual es muy fuerte. Pero sí que es verdad que a medida que va avanzando la novela, ese tema de la maternidad y demás va teniendo menos peso, y van teniendo peso otros temas que, aunque son interesantes, no es lo que yo me esperaba, como por ejemplo el tema del amor y la comunicación en el matrimonio, el tema de la pérdida, y no sé, yo no me esperaba que fuera por ahí la novela, y quizás fue un poquito decepción. Y aunque cuando terminé de leer la novela estaba como muy entusiasmada y le di 4 estrellas, a medida que más he ido pensando en ella, menos me ha gustado, y al final lo he bajado a 3 estrellas. En lo que se refiere a lo que me ha aportado dentro de lo que es el Black History July, no puedo decir que me haya aportado muchísimo. Me refiero, no se habla de lo difícil que es ser mujer, por ejemplo, en la cultura nigeriana. Tampoco se profundiza muchísimo en otros aspectos como la poligamia, que yo pensaba que iba a hablar muchísimo más. Y aunque hay referencias a la inestabilidad política de Nigeria en la década de los 80, parece más como una especie de técnica para ver cómo pasa el tiempo, más que en profundidad, en vez de ser un elemento relevante de la novela, por así decirlo. Entonces, no creo que haya sido una novela que me haya aportado muchísimo dentro de lo que es el Black History July. Me ha gustado, sí, le he dado 3 estrellas, pero no va más allá. La segunda novela de la que quiero hablaros es todo un clásico moderno. Creo que muchos lectores han optado por esta novela cuando Jan de Trotalibros propuso esta iniciativa de Black History July, que es El color púrpura de Alice Walker. En principio yo quería hacer una reseña de esta novela, pero ya María del canal Cumbres Clásicas, que lo dejaré por aquí, subió una reseña hace pocos días, y la verdad todas las reseñas que ella hace son magníficas, y yo coincido en muchas de las cosas que dice de esta reseña, entonces no me pareció necesario subir la mía, pero sí que quería contaros mi opinión. El color púrpura, por si no conocéis la novela, tiene como protagonista a Selly, que es una muchacha negra, ignorante, que a través de sus cartas nos va contando su vida. Son unas cartas dirigidas
adiós. Y sobre todo va contando su vida en relación también a su hermana Nettie, de la que se ve separada por circunstancias de la vida. No quiero entrar mucho en detalle del argumento porque creo que es de esa novela que se disfruta más cuanto menos se sabe al empezar a leer. Es un clásico moderno y sé que tiene una adaptación cinematográfica que es muy famosa, que yo todavía no he visto y que quiero ver. Es para mí una novela que va de menos a más, y me explico. Es una novela epistolar y ya he mencionado varias ocasiones que yo no soy fan de las novelas epistolares. Sin embargo, he de decir que esta me ha gustado muchísimo. Es una novela epistolar que la que escribe es la propia Sally, y como ya os digo, Sally es una muchacha ignorante y por tanto su manera de escribir va a reproducir la manera en la que ella habla. Para que nos entendamos, la novela se desarrolla a principios del siglo XX, los años 30 del siglo XX. Sally es descendiente de esos esclavos negros de los estados sur de Estados Unidos, y entonces ella, digamos que es producto de eso, ¿no? De esos negros que están buscando su lugar en el mundo, que muchos son pobres, y Sally es descendiente de todo eso. Cuando escribe sus cartas eso se nota, sobre todo si estás leyendo la novela en inglés, eso se nota, porque la autora lo que hace es reproducir la forma en la que Sally habla. Entonces en inglés tiene muchísimos errores ortográficos, muchísimos errores gramáticos, y además cuando se trata de diálogo Sally no pone guión, ni comilla, ni nada, con lo cual en inglés esto para una persona que no habla, que no es nativa de inglés, supone un doble esfuerzo. Entonces a mí las primeras páginas me costaron bastante entrar. Además es un lenguaje muy rudo, es muy directo. Sally te está contando cosas muy fuertes. Por ejemplo, la primera carta es una violación lo que cuenta por parte de su padre, pero lo cuenta desde la ignorancia, desde la inocencia, como esto le está pasando, pero no le pone ningún tipo de emoción a su carta. Entonces, claro, como que te deja un poco fría. O sea, tú reconoces lo fuerte que es el hecho que te está contando, pero de alguna manera, como lo cuenta sin sentimentalismo, por así decirlo, y porque ni ella misma sabe lo que está pasando, es como que te deja un poco fría. Entonces, claro, a mí eso me chocó muchísimo y me costó entrar. Sin embargo, a medida que más leía la novela, más entraba en la historia y más valoraba el esfuerzo de la autora por reproducir la forma en la que habla Sally, porque claro, no está esa forma de escribir y esa forma de hablar, es su background. O sea, ella es ignorante porque es descendiente de los esclavos negros de los estados del sur, que como ya digo, en su mayoría terminaron en la pobreza porque les costaba mucho trabajo encontrar un trabajo, valga la redundancia. Entonces claro, es un esfuerzo enorme, y además contrasta mucho con las cartas que va a escribir Nettie, que sí que es una persona más educada, sí que recibió una mejor educación, un poco más culta. Entonces las cartas de Nettie sí que van a estar gramáticamente correctas, y es muy interesante ver ese contraste entre las cartas de Sally y las cartas de Nellie. Como ya he dicho, es una novela que para mí va de menos a más. Es una novela que me ha gustado muchísimo porque de alguna manera es una historia de mujeres que se empoderan, desde la propia Sally, Nettie, Sophie, Shock. Es una historia principalmente de mujeres que se apoyan las unas a las otras. Es un ejemplo de sororidad impresionante y me ha gustado muchísimo, la verdad. María mencionaba que hay mucha gente que la parte de Nettie, que cuenta su labor como misionera en África, se hace pesada. Sin embargo, a mí me ha resultado muy interesante, quizás porque lo veo de una perspectiva histórica, porque ves cómo ese colonialismo que se produce en África va avanzando y va haciendo que tribus de milenarias casi vayan desapareciendo, se vayan perdiendo las costumbres por culpa de ese capitalismo atroz, que no siente pena por destruir culturas que llevan siglos en esas tierras africanas. Y a mí me ha parecido muy muy interesante. Además Nettie recoge muy bien, ¿no?, el destrozo que se produce en África por ese capitalismo, ¿no? Lo recoge muy muy bien y me ha gustado muchísimo también. Y también me ha gustado el saber el contexto, ¿no? Como ya os digo, ¿no? El post
abolicionismo que ocurre con la gente negra una vez que la esclavitud acaba, dónde encuentran su lugar, qué posición ocupa en sociedad. Y aunque el tema de la segregación y demás no está muy reflejada, sí que hay algunos aspectos mencionados que no voy a entrar en profundidad. También me ha gustado porque es una historia de hermanas. Y a mí las historias de hermanas me encantan muchísimo y es muy muy emotiva, la verdad. Ya por terminar, hay una cosilla que me gustó quizás un poco menos, que es por ejemplo el paso del tiempo, porque se supone que pasan por lo menos 20 o 30 años desde la primera carta a la última. Ese paso del tiempo es demasiado sutil y quizás hubiera sido más interesante que las cartas estuvieran fechadas o algo, porque ya llegó un punto que una carta decía, bueno, la última carta fue la Navidad pasada y fue la anterior carta que yo leí, era como, ¿what? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces eso sí que me dejó un poco, no sé, fuera de lugar. Y también me hubiera gustado que la autora hubiera sido, no sé si más valiente, pero hubiera tratado otros aspectos que de manera sutil se dejan caer en la novela, pero que yo creo que no entra con la profundidad de vida, quizás. No lo sé. Es una novela también en la que los hombres no quedan en buen lugar, la verdad. Sí que hay alguna historia de redención que cuando lo leímos conjuntamente, porque yo lo leí con varias personas, a algunas personas no les gustó esa redención de uno de los personajes, otros sí que estuvieran a favor de esa redención. Creo que es interesante, ¿no? Porque quizá los personajes no siempre son no siempre tienen que ser malos, ¿no? Siempre se debe dar segundas oportunidades a los personajes y algunos de estos personajes de esta novela tienen esa segunda oportunidad y además me parece que el autor lo hace de forma muy inteligente, esa redención, ¿no? Ese personaje reflexiona sobre su actitud y demás y hasta cierto punto es creíble, aunque no lleguemos a perdonarlo del todo. Como ya digo, es todo un clásico moderno, es una lectura que ha ido de menos a más. Al principio no me convenció y al final terminé por darle 4 estrellas porque me gustó muchísimo. Y la última lectura que hice para el Black History July fue una lectura que llevé a mi terreno, que es la historia. La verdad que tenía claro que quería leer este libro y me lo compré y me ha estado acompañando todo este mes porque lo he estado leyendo poquito a poco. Y os hablo de Black and British, A Forgotten History, por el historiador David Olusoga. David Olusoga es un historiador británico nacido en Nigeria. Hoy día es uno de los historiadores británicos más reconocidos. Ha hecho multitud de documentales para la BBC. Por ejemplo, ha colaborado en el documental de Civilization junto con Mary Beard, que fue un remake de una serie de documentales hechos ya hace bastante tiempo. Tiene un documental sobre la esclavitud, os dejaré por aquí imágenes para que lo veáis. Un documental sobre la esclavitud que es en serio fascinante. Yo lo he visto 2 veces porque me parece muy 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 interesante. Tiene un documental sobre el caso Windrush, también muy interesante y muy relacionado con la historia negra británica. Y en los últimos años está haciendo documentales sobre las casas, que es un ejemplo de microhistoria fascinante. Y es que se basa creo que en Liverpool y lo que hace es que comenta la historia de una casa, desde que esa casa se construye hasta ayer. Y es muy muy fascinante. Este libro dio lugar también a una serie de documentales que se llama Black and British, también de la BBC, que además fue un proyecto histórico fascinante y que fue producto de este libro. David Olusoga además fue víctima de la oleada de racismo que se produjo en los años 70 y 80 por parte del Frente Nacional. Su familia se vio obligada a abandonar una casa por los continuos acosos que sufrían y él lo cuenta con gran emoción en uno de los documentales y me parece muy interesante. David Olusoga además ha sido reconocido por ser no un activista, por una persona que lucha por la integración y ha estado muy activo en las redes a raíz de todo lo que ha pasado con el asesinato de George Floyd,
Black Lives Matter y todo lo que ha pasado aquí en Gran Bretaña sobre la eliminación de estatuas, en particular la de Colson en Bristol, y explica muy bien por qué esas estatuas deben ser eliminadas junto con la de Cecil Rhodes en Oxford. Hay un vídeo que quizás os dejo el enlace por aquí, que es un debate en el que Debbie Olusoga participó, en el que explicaba por qué ciertas estatuas deben ser eliminadas de espacios públicos, y la verdad es que yo estoy en este caso totalmente de acuerdo con él. Como veis, es un historiador que yo admiro porque me parece un historiador de 10, y este libro me parece un perfecto ejemplo de revisionismo histórico necesario. Se trata de una historia de Gran Bretaña, pero de una historia de Gran Bretaña desde una perspectiva negra, y empieza ni más ni menos que por el Imperio Romano y termina en la década de los 80, más o menos. O sea, todo esto es una historia de Gran Bretaña de una perspectiva negra, porque tendemos a pensar en una historia europea blanca. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el Imperio Romano, lo que se nos viene son siempre soldados romanos blancos. Pero es que los romanos que llegaron aquí a Gran Bretaña, a la zona cercana del Muro de Adriano, era una legión africana negra, no eran blancos. Entonces, uno de los primeros romanos en llegar aquí a Gran Bretaña eran negros, y es una historia que no nos cuentan. Y de hecho, excavaciones arqueológicas prueban que eran negros, ¿no? Con lo cual es muy interesante. De nuevo pensamos en la época medieval y todo lo que se nos viene, no sé, el rey Arturo y, no sé, los sajones, los vikingos, los visigodos en España, y todos son absolutamente blancos, cuando no es la realidad. Y volvemos, por ejemplo, a la época de los Tudor, a los Estuardos, a los Georgianos. O sea, la presencia negra en Gran Bretaña es una constante. Gran parte del libro es verdad que se centra al periodo de la esclavitud y a todo el movimiento evolucionista, que a mí me ha parecido absolutamente fascinante, y luego ya la parte de lo que es la Primera Guerra Mundial también me ha llamado muchísimo la atención. Y los que me seguís en Instagram habéis estado atentos, porque las historias que más me han llamado la atención las he ido colgando en post. Si no me seguís en Instagram, tenéis en la cajita de información mi cuenta, porque ya os digo que he estado dejando historias que me han llamado la atención y me han fascinado. Es un libro que he aprendido mucho, no solo de la historia de Gran Bretaña, pero que me ha hecho reflexionar muchísimo, porque este libro demuestra que todos compartimos un pasado, que todos en algún punto de la historia nos hemos necesitado, y hablo, por ejemplo, de todo el tema de la esclavitud y de la abolición. Por ejemplo, la abolición no hubiera sido posible sin los británicos blancos, que apoyaban o que veían en la esclavitud un verdadero crimen. Sin ellos no se hubiera podido, de igual que no se hubiera podido hacer con los esclavos negros, que también ayudaron a la abolición, ex esclavos negros, ¿no? Me parece que la historia siempre se ha estudiado, al menos aquí en Europa, desde una perspectiva muy europeísta, blanca, y es un error, ¿no? Hay que aceptar que nuestro pasado es el pasado, que no es un pasado blanco, es un pasado en el que se mezclan las diferentes razas y etnias, que en el pasado hay que aceptarlo con su bueno, con su malo y con sus regulares, y que no aceptar el pasado es el mayor error que podemos cometer, y que la historia no es algo inviolable. La historia está ahí para revisionarla, desde, no sé, desde que pasamos de una historia de hechos y grandes nombres a una historia de la cultura, desde una historia de hombres a una historia de mujeres, y ahora desde una historia blanca a una historia de negros, también de una historia de indios, de una historia de chinos, etcétera, ¿no? Y creo que muchas veces cometemos el error de pensar de que estas cosas no son necesarias, que no necesitamos una revisión histórica, pero yo creo que sí que necesitamos una revisión histórica. Y creo que este libro es el mayor ejemplo, y me parece una absoluta maravilla
y no sé si os interesa la historia o si sois historiadores, yo creo que es un libro que hay que leer. Es un libro que no recomiendo leer de una sentada porque es muy denso y hay muchísima información. Es un libro que se puede combinar por otras lecturas, ya os digo que a mí me ha acompañado todo este mes, pero que he aprendido muchísimo y que además me ha despertado el interés por otros aspectos. A mí sobre todo me ha gustado la parte de los georgianos, de la época georgiana y cómo los negros vivían en Gran Bretaña en la época georgiana, y no me cabe duda de que seguiré buscando libros sobre este tema. Ya os digo, una absoluta maravilla. Y además empecé a ver el documental antes de empezar el libro, pero es que creo que voy a ver el documental otra vez porque creo que lo voy a ver con otros ojos también. Así que ha sido una absoluta maravilla. Y bueno, eso, por cierto, a ese libro le di 5 estrellas absolutas. En fin, estos son los 3 libros que he leído para el Black History July. Ha sido una iniciativa muy interesante, que la gente ha estado compartiendo sus lecturas a través de las redes sociales. Yo ya me he llevado una serie de lecturas que me quiero leer. No sé si para el próximo Black History July o otro mes, o para cualquier otro mes. Por ejemplo, me he quedado... siento mucha curiosidad por los libros de Chinua Achebe, por ejemplo, que se ha estado comentando mucho en las redes sociales. Y yo invito que leáis libros escritos por autores que se salen de la norma, que se salen de hombre blanco, porque la verdad que se puede descubrir verdaderas maravillas. Y nada, eso es todo por hoy. Si os ha gustado los libros que he mencionado y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, dejadme en la cajita de comentarios qué habéis estado leyendo para el Black History July o qué habéis estado leyendo para el mes en general, qué os ha parecido mis lecturas, si habéis leído algunos de los libros que he mencionado, y si os ha gustado lo que habéis visto, me sentiré honrada que sigáis mi canal, darle a suscribir, darle a la cajita de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.